Aquí estamos una semana más en esta sección de la Clínica Dental del Doctor Navarro. Tenemos con nosotros al doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en esta ocasión hoy vamos a ofrecerle la posibilidad a nuestros espectadores que conozcan, que sepan qué pueden hacer y qué posibilidades hay, bueno, cuando nos falta algún tipo de pieza dental, doctor. Sí, además tienen que darle la importancia, porque es cierto que el problema es que a la hora de tener ausencias, los dientes contiguos empiezan a moverse hacia la zona de la pieza ausente, y no solo eso, eso genera al final pues desajustes a nivel de la oclusión, de la forma de cerrar del paciente, que eso se traduce con el tiempo en problemas articulares. Así que no es un problema leve, aunque no sean en el frente anterior, que sepan los espectadores que el tener una ausencia va a acarrear más problemas, como decimos, no solo en la cavidad oral, sino en todo el sistema estomatognático, lo que incluye también pues, las articulaciones, generando esos desajustes y dando problemas y patologías articulares con el paso del tiempo. Con respecto a las ausencias, pues como hemos dicho en otros programas, tenemos diferentes alternativas. Bueno, este es el caso que tenemos en el día de hoy. Como decíamos, pues diferentes opciones, pues pueden ser los aparatos opciones removibles, como son los aparatos removibles, aparatos de quita y pon, valga la redundancia, y estos aparatos, pues bueno, la incomodidad de que siempre generan úlceras, llagas, que el paciente se lo tiene que quitar y que poner para limpiarlo después de las comidas. Luego están los puentes, pero los puentes, como hemos comentado en alguna ocasión, son estructuras que se anclan sobre las piezas adyacentes, pero si esas piezas no tienen un buen soporte, no son tratamientos viables. Por eso casi siempre, y la primera opción que habitualmente recomendamos es el tema de los implantes, porque no depende de ninguno de los dientes contiguos. Bueno, vamos a hablar de este caso. En este caso, pues la paciente cuando acudió a nuestra consulta tenía numerosas ausencias, quería reponer esas piezas. Seguimos, vamos a ir viendo en las imágenes, bueno, veíamos las ausencias que presentaba, y el problema es que cuando las ausencias son mantenidas a largo plazo, los dientes tienen que saber los espectadores que los dientes actúan como el andamio del hueso. En el momento que el paciente pierde el diente, ese soporte progresivamente se va reduciendo y es posible que si ha pasado demasiado tiempo el paciente no presente hueso suficiente como para poder colocar los implantes. Y en esos casos no nos queda otro remedio. Aquí vemos cómo se generan esos defectos, esas concavidades, y en estos casos lo que tenemos es que recurrir luego siempre para hacer un diagnóstico completo. Hacemos un CBCT, que es una radiografía en 3 dimensiones, en la que ya vemos exactamente, aunque ya lo intuíamos por las concavidades que presentaba la anatomía de los maxilares, pero lo cercioramos con las radiografías y ahí ya vemos pues, la cantidad de hueso que tiene el paciente. Y en esos casos, pues lo que le recomendamos al paciente es que se haga aumentos de hueso. Lo que decíamos, tienen que perderle un poco pues esa fobia que hay algunos pacientes que puedan presentar a estos aumentos de hueso. No es un tratamiento convencional como puedan ser los implantes, pero es, como hemos dicho en otras ocasiones, completamente predecible. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, lo que veíamos, nosotros necesitamos a la hora de colocar los implantes una anchura de unos 6-7 milímetros, y el problema es que el paciente presentaba solo pues, 2-3 milímetros en la parte palatina. Esta imagen oscura corresponde con el defecto que tenía en el maxilar. Seguimos viendo en las imágenes, pues tanto en unas zonas como en otras presentaba defectos muy llamativos. Seguimos, y aquí podemos ver, se ve de manera más evidente, más nítida, como pues bueno, las piezas habían mantenido el hueso y cómo en esa zona donde tenía las ausencias, cómo se había generado ese defecto tan llamativo. En el otro lado nos pasaba exactamente lo mismo. Seguimos pasando las imágenes. Intentaremos pasar las imágenes. Bueno, vemos que al colocar el implante queda descubierto, entonces necesitamos regenerar. Como hemos dicho, siempre buscamos el injerto que para nosotros es el injerto de oro, es el injerto autólogo, el hueso del propio paciente que obtenemos de otras localizaciones, como puede ser la parte posterior de la mandíbula, y ese hueso junto con mallas que utilizamos, que son de neurocirugía, que las hemos adoptado para hacer los aumentos de hueso, las colocamos. Seguimos viendo la imagen, de ahí es donde obtenemos el hueso. Estas imágenes intentaremos pasarlas rápido para que seguimos viendo. Ese es el hueso que obtenemos del paciente. Y bueno, cómo colocamos esas mallas para poder cubrir esos defectos. Seguimos pasando las imágenes.
Las vamos a intentar pasar lo más rápido posible por si hay espectadores que le puedan resultar desagradables, ¿vale? Entonces, con ello, lo que decíamos, bueno, es cierto que incrementa algo el coste del tratamiento, las molestias que pueda tener el paciente a posteriori, pero aquí en la clínica habitualmente sedamos a los pacientes para que la intervención no le resulte incómoda y para que también es cierto que nosotros podamos trabajar mejor. Y luego, con la medicación que nosotros le damos corticoides y una serie de analgésicos, el paciente, la verdad es que sí es cierto que tiene manifestaciones extraorales, como puedan ser hematomas o inflamación, pero no suele tener molestias y se encuentra perfectamente. También lo que implica este tipo de cirugías es más tiempo de espera. Habitualmente, al colocar los implantes, esperamos entre 3 y 2 meses, dependiendo del maxilar. En el maxilar superior esperamos 3 meses, es un hueso más esponjoso. En el maxilar inferior 2 meses, dado que es un hueso más cortical, más denso. Y en estos casos que hacemos los aumentos de hueso, si son en anchura esperamos 6 meses y si son en altura esperamos 9 meses. Y luego ya, una vez que hemos esperado ese tiempo, es cuando ya procedemos. En estos casos hemos colocado el implante y el injerto a la vez. En ocasiones, dependiendo del hueso remanente y de que si el implante queda con suficiente estabilidad, es lo que nos marca si colocamos el implante de manera simultánea al aumento de hueso. Si no queda con una mínima estabilidad, en esos casos hacemos el aumento de hueso y luego ya una vez que haya prendido ese hueso colocamos los implantes. Seguimos viendo las imágenes, bueno, como digo, vamos a pasarlas un poquito más rápido, seguimos pasándolas, todos los injertos. Utilizamos diferentes técnicas, no utilizamos las mismas técnicas en todas las ocasiones, es cierto que en muchas ocasiones utilizamos estas mallas, que como decimos, pues bueno, funcionan perfectamente, vienen con una trabeculación para que de esa manera puedan entrar los nutrientes, prenda perfectamente el injerto, pero hay en ocasiones que lo que hacemos es utilizar láminas de hueso. Láminas hacemos como una especie de encofrado para que de esa manera devolvamos esa anatomía que ha perdido el maxilar, como veremos, aunque pasaremos rápido por lo que decimos, porque son imágenes que en alguna ocasión pueden resultar un poco desagradables, pero verán también las otras técnicas que utilizamos. Seguimos pasando la imagen, que fue en este caso, pues utilizamos, como decíamos, esas láminas, pasamos la imagen, utilizamos láminas de hueso, pasamos la imagen, seguimos pasando las imágenes, esas mallas de hueso esas láminas de hueso para que de esa manera, como digo, podamos devolver esa anatomía perdida. Seguimos viendo las imágenes y bueno, ya vemos cómo el paciente, pues le hemos colocado los implantes en las piezas ausentes, hemos generado los aumentos de hueso, seguimos viendo las imágenes, cómo hemos pasado, estábamos hablando que solo tenía la parte palatina y ahora ya hemos pasado pues a lo mejor de 2-3 milímetros a unos 8-9 milímetros debido al aumento de hueso, como todos los injertos han ido perfectamente y hemos conseguido pues ese volumen que no tenía el paciente. Seguimos viendo las imágenes, vamos pasando. Y bueno, luego ya una vez que habíamos repuesto las piezas del paciente, ya habíamos colocado la prótesis, el paciente se encontraba cómodo, pero ahora ya una vez que podía masticar perfectamente, que en principio su principal motivo de consulta era que debido a las ausencias no podía triturar bien la comida, una vez ya lo habíamos solucionado, el paciente pues bueno, nos remarcó el problema estético que tenía en los dientes anteriores. Y nosotros en estos casos lo que hacemos habitualmente, el tipo de ortodoncia que utilizamos en pacientes adultos, pasamos en la imagen anterior, el tipo de ortodoncia que utilizamos en estos pacientes adultos son unos alineadores transparentes, son una secuencia de férulas, se llama Invisalign, son unas placas que cada una de las férulas en esa secuencia va transmitiendo la información y progresivamente va colocando los dientes. Ventajas que tiene, pues la estética, porque no se ven apenas, funcional y ergonómica, y mucho más ergonómicas debido a que el paciente para comer se quita el alineador, se lava los dientes y se lo vuelve a colocar, no se queda comida retenida y aparte, pues a diferencia de los brackets no genera úlceras, no genera llagas, entonces le dimos la posibilidad en un plazo de unos 6 meses de poder colocar esos dientes anteriores con esta técnica de ortodoncia que veremos ahora. Seguimos pasando las imágenes. Seguimos viendo, bueno, estas son las coronas que habíamos puesto sobre los implantes, los injertos habían ido bien, es cierto que en algunas zonas, pues debido al problema periodontal es que pierde hueso, pierde soporte, la encía está adherida contra el hueso y al retraerse y al perder hueso, pues se va retrayendo la encía y en algunas zonas pues quedan recovecos en los que el paciente tiene
que esmerarse un poco con la higiene en esas zonas. Seguimos viendo, bueno, vemos cómo los tenía montados, seguimos pasando. Bueno, esta es la paciente una vez que habíamos hecho el tratamiento con los implantes, los aumentos de hueso, y ahora procedemos a la parte. Esta paciente se había sometido a, seguimos pasando en la imagen, esta paciente se había sometido pues, prácticamente a varias especialidades dentro de la odontología. Lo primero que habíamos hecho, tienen que saber los espectadores, no hacemos injertos hasta que el paciente no tiene una salud oral adecuada, es decir, primero hacemos un tratamiento periodontal que consiste en introducirnos debajo de la encía y eliminar toda la placa que presente el paciente, y una vez al mes, cuando le hacemos la revisión y vemos que las encías, que el soporte de los dientes es el adecuado, que tiene una boca sana y que no está contaminada y no hay bacterias, en esos casos ya podemos proceder al tema de los aumentos de hueso. Que sepan también que, bueno, pues sí que tenemos algunos requisitos, que el paciente, pues si es fumador tiene que dejar de fumar unos meses antes, dependiendo del tipo de injerto, no en todos, pero en algunos es necesario que deje de fumar, y bueno, y lo que comentábamos, pues que tenga una cavidad oral aséptica para que podamos trabajar sin ningún tipo de contaminación. Después de hacer el tratamiento periodontal, le hicimos los aumentos de hueso con los implantes y por último le hicimos la ortodoncia, que vamos a ver ahora. Y bueno, estas son las placas transparentes, esto es lo que denominamos Invisalign, son estos alineadores que recubren las piezas y, como decíamos, son una secuencia de alineadores, cada uno de ellos va transmitiendo la información y progresivamente va colocando esas piezas. Seguimos viendo las imágenes. Aquí vemos la paciente con el alineador para que vean un poco los espectadores pues una de las ventajas que presenta Invisalign, que sobre todo pues la estética. Ella puede llevar ortodoncia sin que prácticamente nadie se dé cuenta de que la está llevando. Seguimos viendo las imágenes y ya son los dientes colocados, como decíamos, en un intervalo de tiempo bastante corto, en solo 6 meses, como hayamos alineado esas piezas, esos dientes montados que a ella siempre le habían acomplejado. Seguimos viendo, vemos cómo están perfectamente alineados, bueno, los maxilares engranados, algún defecto periodontal, pero estos son sus propios dientes y esos defectos serán generados por la pérdida de soporte. Seguimos viendo. Y bueno, vemos esas imágenes oscuras corresponden con las chimeneas a través de las cuales fijamos la prótesis sobre los implantes. Seguimos viendo las imágenes, los dientes perfectamente colocados, y este ya es el tratamiento finalizado. Como seguimos pasando, y la última imagen, y como vemos, pues bueno, que habían quedado perfectamente alineados los dientes, como lo habíamos conseguido ajustar, y como decimos, haya pasado por diferentes especialidades hasta ahora ya estar cómoda. Eso sí, este tipo de pacientes luego son pacientes que tienen problemas periodontales, es decir, que han perdido mucho tejido, y aunque le hayamos hecho el tratamiento, les vamos viendo cada 6 meses para controlar que tenga una buena higiene y que la pérdida de huesos se haya mantenido. La verdad es que tiene otra sonrisa totalmente diferente. Doctor, hay que recordarle a los espectadores, empezábamos esta sección diciendo, cuando nos falta una pieza, no dejar pasar demasiado tiempo, porque aunque parezca que no, con el paso del tiempo el problema puede aumentar mucho. No, y es evidente. El tema de las ausencias, al final, con el paso del tiempo, se van agravando los problemas debido a que los dientes contiguos, el antagonista tiende a obstruirse, las piezas contiguas tienden a moverse, buscando el contacto con un diente adyacente, y todo eso genera pues, que la posición y la forma de cerrar del paciente no sea la adecuada. Y como decimos, pues aparte de que se pueda agravar el problema, porque en esas zonas, como hemos dicho antes, el diente actúa como el andamio del hueso, si pierde las piezas progresivamente se va perdiendo el hueso. Luego, pues si un paciente pierde un diente, de manera inmediata habitualmente suele tener hueso, si no, pues tenemos que recurrir a tratamientos que son un poco más agresivos, como el que hemos visto en esta paciente. Tenemos que realizar injertos. Entonces, antes de tener que llegar a un punto como en el que hemos hablado hoy, pues es preferible hacer cirugías mucho menos invasivas, más conservadoras, y que aparte pues tengamos el hueso del propio paciente y que el implante pueda mantener ese hueso y que no lo vaya a perder. Bueno, pues que lo sepan nuestros espectadores, que en cuanto vean que le falta una pieza, vengan hasta la clínica del doctor Navarro, que le darán la mejor solución. Muchísimas gracias, doctor, por estar una semana más con nosotros. Gracias a vosotras.